gusto de poder saludarles, hermanos. Continuamos con las lecciones acerca de los libros históricos. Hoy veremos la lección número 13. Vamos a continuar en esta ocasión viendo desde el capítulo 12 en adelante. Nuestros profesores Moisés y nuestro profesor Luis, en las dos clases anteriores ya nos interiorizaron bien acerca de los reinados. Nuestro profesor Moisés nos hizo la finalización del reinado de David con la introducción al libro de los reyes y a los libros de crónicas, que son libros que se ven en conjunto bajo una mirada distinta, ¿ya? El libro de las crónicas, él nos decía nuestro hermano Moisés, tiene un punto de vista más sacerdotal que el libro de los reyes, más que presentar la vista desde una forma histórica. El libro de las crónicas trata de presentar aplicaciones prácticas espirituales para que nos enseña la historia de Israel. Y ya nuestro profesor Luis nos interiorizó y nos dejó bien al tanto sobre toda la vida del rey Salomón, desde sus primeros días como rey y todo lo que él hizo en su reinado hasta la muerte del rey Salomón. Nosotros hoy en día vamos entonces a ver desde, déjenme revisar, la división del reino. Vamos a ver nosotros en el capítulo, en la lección número 13, la división del reino. El reino ahora se va a dividir, vamos a ir analizando aquello, y entonces vamos a ver desde los reyes desde Jeroboam hasta Acab, que son el reinado del norte, lo que se conoce como el reinado del norte. Y también vamos a ver en paralelo, son vidas que se van dando, los relatos se van dando simultáneamente desde los reyes de Roboam hasta Josafat por el reinado del sur. Bien, ¿qué acontece con esto, con que el reino se divide y que Israel, todo aquel apogeo que tuvo el reinado de David y luego Salomón, que lo extiende mucho más con alianzas políticas y algunas cosas que no hizo muy bien al hacer alianza, casándose con mujeres paganas? Y ahí vamos a ver entonces que todo aquello arrastra y crea un ambiente para lo que se viene ahora con el reino unido que hasta ese momento hay, con Israel como una sola nación. De aquí en adelante se crea una división. ¿Por qué se crea esta división? Bueno, debido, dijimos, a las alianzas que había hecho Salomón, ¿ya? Él tomó para sí mujeres paganas y las mujeres fueron desviando el corazón de Salomón hasta que la idolatría entró a Israel. Entonces en el capítulo 12 aparece su hijo. Después de la muerte vamos a leer los últimos versículos del capítulo 11 de Primero de Reyes, cuando dice que los demás hechos de Salomón y lo escrito y su sabiduría, dice, no está escrito en los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la casa de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Entonces aquí comienza la división del reino, ¿ya? Con Roboam y Jeroboam. Recuerden que Jeroboam, él tiene una profecía, lo que mismo nos relataba nuestro hermano Luis en la clase anterior, desde el capítulo 30, cuando se le aparece ahí al varón de Dios, el cual le dice que tome una capa, ¿ya?, que tenía sobre sí, y la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, que aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Recuerden que había un pacto que Dios había hecho con David, el pacto, lo que se conoce como el pacto davídico, ¿ya? Cuando David quiere levantar el templo, y Dios no se lo permite, pero sí le promete que su reinado va a ser perpetuo, y es un reinado que va a ser
mesiánico, porque de ahí vendría el linaje de, de David, de nuestro Señor Jesucristo desde el linaje de David. Entonces Jeroboam, él huye a Egipto al conocer esto, él tiene que huir a Egipto y ahí se refugia Jeroboam. Entonces dice que cuando muere Salomón, ¿ya? Roboam su hijo, él es el que viene a tomar el poder. Entonces se juntan los ancianos del pueblo y al oír, dice el versículo 2, aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nadab, que aún estaba en Egipto, de donde había huido delante de Salomón, enviaron a llamarle y vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron con Jeroboam. Vinieron los ancianos, o sea, cuando dice toda la congregación de Israel, vinieron los ancianos que eran representantes de las tribus a hablar con Roboam y les pusieron un consejo para que él pudiera gobernar al pueblo. Y el consejo cuál fue, está en el versículo 4, dice, tu padre agravó nuestro yugo más, ahora disminuye tú en algo la dura servidumbre que tu padre y el yugo pesado que hay sobre nosotros y te serviremos. Y él le dijo, hijos, váyanse entonces, que de aquí a 3 días vuelvan que yo les voy a tener respuesta. ¿Cuál era el yugo que había puesto Salomón? Recuerden que Salomón, él colocó duros impuestos y agravó la carga del pueblo de Israel, ¿ya? Sobre todo él tomó para que le sirvieran, para hacer el templo, y así él puso cargas demasiado pesadas sobre el pueblo. Entonces el pueblo le dice, bueno, si tú quieres que nosotros te sirvamos, ablanda un poco el yugo, ¿ya? Ablanda un poco la carga que tu padre puso sobre nosotros. Está bien, dices, vayan que yo les voy a tener una respuesta. ¿Y qué hacen? Dice que entonces Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivían. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Ellos qué le dijeron? Ellos hablaron y le dijeron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres respondiéndole buenas palabras, le hablaréis y ellos te servirán para siempre. Entonces los ancianos le dijeron, haz lo que el pueblo te pide. En pocas palabras, baja los impuestos para que el pueblo te sirva contento. Dice que la palabra dice que él desecha el consejo y él pide consejo a los jóvenes, seguramente a los amigos que se habían criado con él. ¿Ya? Y cuando le pidió consejo a los amigos le dijeron, bueno, si tu padre puso un yugo sobre ellos, tú agrávales el yugo. Y si tu padre cargó el yugo, añadiré a vuestro yugo más. Ahora, si él los castigó con azote, tú castígalo con escorpión. O sea, el consejo fue totalmente diferente lo que le dijo al rey. O sea, el de los ancianos, el de las personas que conocen y saben, ¿no? A veces los jóvenes desechan el consejo de los ancianos y se quedan con el consejo de los jóvenes. No es que los jóvenes no tengan, pero la experiencia dicen que es lo que realmente vale. ¿Qué pasó entonces con eso? Sigue relatando la palabra del Señor, que cuando oyó el pueblo que esto iba a acontecer, dijeron, bueno, ¿qué parte nosotros tenemos con Israel? ¿Qué parte tenemos con nosotros? Entonces, bueno, nos vamos, ¿ya? El versículo dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, él respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad, ¿ya? En Israel, provee ahora en tu casa a David entonces que se fuese a su tienda. Entonces, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo levanta a Jeroboam, las 10 tribus toman a Jeroboam por rey. ¿Ya? Lo dice el versículo el versículo 25. Que Jeroboam, el versículo 20, aconteció oyendo todo Israel que Jeroboam había envuelto, enviaron a llamarle y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, solo la tribu de Judá.
Entonces, de esta manera se rompe el reinado que era un reinado único que había en el tiempo desde Saúl, David y Salomón. El reinado ahora se rompe. Entonces quedan las 10 tribus que son del norte y después quedan las 2 tribus que son las tribus más chicas, que eran Judá y Benjamín. Con todo esto entonces quedan estas 10 tribus. ¿Qué acontece con Jeroboam? Jeroboam, en vez de tomar una buena parte por hacer algo bueno con la oportunidad que Dios le estaba dando, Jeroboam ahora no solamente se divide el pueblo políticamente, sino que también hay una división religiosa del pueblo. ¿Por qué? Porque si había algo que unía al pueblo, recordemos, era la religión única de Jehová, la religión única del Dios único. Eso era lo que unía al pueblo, más que el reinado firme que había hecho David con Salomón. Lo que reunía realmente al pueblo era Dios, era la religión verdadera de Jehová. ¿Qué hace entonces Jeroboam? Jeroboam dice, bueno, para que este pueblo no se vaya y no vayan a ir detrás de Roboam, él crea y dice, bueno, para que ustedes no bajen a Jerusalén como es la costumbre. Recuerden que la costumbre era que cada año para la celebración de las fiestas ellos tenían que ir a Jerusalén para poder celebrar especialmente la fiesta de la Pascua. Entonces Roboam dice, bueno, para que ustedes no vayan, él edifica 2 becerros de oro. Según nuestro hermano Pablo, el comentarista, dice que como él vivió en Egipto, posiblemente él tenía en su mente al dios Api. Recuerden que era el toro, lo mismo que edificaron en el desierto. ¿Se recuerdan cuando el becerro de oro que ellos hicieron en el desierto, cuando Moisés rompe las tablas de la ley cuando baja del monte? Bueno, esa misma conciencia tenía, parece, Roboam, y él edifica 2 toros, dos becerros de oro. Entonces uno lo coloca en el norte y otro lo coloca en el sur. Uno lo coloca en Betel y el otro lo coloca en Dan. Entonces así ellos no tenían que bajar y adoraban y instauró ahí de esa manera la adoración, ¿ya? a estas imágenes. También el otro error que comete Jeroboam es que instaura una nueva línea sacerdotal que no era levita. Recuerden que los que tenían que ministrar en el templo, los que tenían que hacer los sacrificios y la administración del templo de las cosas sagradas, era la tribu de Leví, que era una tribu que Dios había separado especialmente para esta obra. Bueno, Jeroboam instaura una nueva línea sacerdotal que no eran levitas, ¿ya? Entonces, además de eso, él crea nuevas fiestas, así como las fiestas solemnes que Israel tenía. Él crea nuevas fiestas. ¿Qué acontece con todo esto cuando ya él está causando todo esto? Él ofrece incienso en el altar. Dice en el versículo 33 del mismo capítulo 12, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, en el mes que había invitado a de su propio corazón. Él lo inventó, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Entonces, de esta manera comenzó una división ya, como les dije, no solamente política, no solamente se dividió el reino en 2, sino que también se empezó ya a forjarse la idolatría que, vuelvo a repetir, por causa de Salomón entró al pueblo, al reinado, al pueblo de Israel. Ahora lo agrava mucho más Jeroboam al dividir la religión, por así decirlo, y pervertir la religión de Jehová. ¿Qué pasa con todo esto? Que Dios levanta, en un varón de Dios, ¿ya? Por palabra de Dios, que vino de Judá a Betel, cuando Jeroboam estaba ahí en el altar, y clama el varón de Dios
Y dice, altar, altar, así ha dicho Jehová. Cuando hay más de una vez en el hebreo, cuando hay más de una vez, la palabra se repite más de una vez, por ejemplo, cuando dice santo, 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 o cuando dice los escritos de Eclesiastés, vanidad de vanidad, porque todo es vanidad, eso es énfasis. Como está diciendo, altar, altar, está haciendo un énfasis a lo que estaba pasando, ¿ya? Altar, altar, así ha dicho Jehová, aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de los hombres de estos sacerdotes. Dios estaba levantando una profecía que se cumple cerca de 300 años después. Josías nace 300 años más o menos después de que se está dando esta profecía, pero Dios levanta una profecía diciendo qué va a pasar con esta línea sacerdotal y con estos falsos sacerdotes que había levantado Jeroboam. Y ese mismo día diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. De esa manera, entonces comienza ya Jeroboam a ser reprendido. Entonces luego que el varón de Dios le dice a Jeroboam, él quiere prenderle, quiere seguramente agarrarle, le molestó lo que le dijo. Entonces quiere prenderle, quiere tomarle, en cuanto le toma, extiende su mano, dice la palabra del Señor, que la mano del rey se seca, la mano le queda paralizada, muy parecido con el varón que se acerca a Jesucristo, el varón de la mano seca. Entonces le queda, inmediatamente dice que el altar, la profecía que él le había dado en cuanto al altar, dice que el altar se derramó, ¿ya? Como había dicho por palabra de Dios. ¿Qué pasó con Jeroboam? Entonces él respondió y dijo al varón de Dios, te pido que ruegues a Dios para que él sane mi mano y me sea restaurada. Dios es tan misericordioso que el varón ora a Dios y Dios restaura la mano del rey. ¿Qué pretende el rey con esto? Bueno, el rey pretende congraciarse y darle algunos obsequios, algunos presentes, pero el varón de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería, porque él tenía una orden de llevar el mensaje que Dios le había dado. Él tenía que ir, dar el mensaje y regresar a su casa. Luego este mismo varón de Dios, para que ustedes vean que cuando en aquel tiempo y en todos los tiempos, ¿ya? Pero hay que, como siempre dicen nuestros profesores, tanto nuestro profesor Luis como nuestro profesor Moisés, hay que ponerlo en el contexto en el que se está dando, y en aquel contexto es la palabra del Señor. Que el varón de Dios, él desobedece al Señor, y cuando él deja al rey, había otro en Betel, un viejo profeta, el cual vino y también le pidió que se quedaran. Y él le dice lo mismo que le dice a Jeroboam, no me voy a quedar. Entonces el otro profeta fingió ahí, hace toda algo para que él se pueda quedar, lo engañan, y bueno, él se queda, come con él, ¿ya? Pero cuando él se va, dice que un león lo matan. ¿Qué pasa con el varón que ha hecho que este varón pierda la vida? Dice el versículo 36, y después que hubieron cuando enterraron al varón de Dios, le habló a sus hijos, dijo, cuando yo muera, entiérrenme aquí en este sepulcro donde está el varón de Dios. Pongan mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por la palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares santos, altos, que están en las ciudades de Samaria. Aún así, hermano, con todo lo que Jeroboam vio, como Dios había profetizado, o sea, se había cumplido en parte la profecía, y la mano que a él se le había paralizado y Dios le sanó, luego con esto que se cumple, lo del varón de Dios, aún así, dice la palabra del Señor, que persistía la adoración falsa, ¿ya? Y aún así, Jeroboam, viendo todo esto, no se apartó de su idolatría.
En el capítulo 14 encontramos también un hecho de la muerte del hijo de Jeroboam. Se enferma el hijo de Jeroboam y Jeroboam manda a su mujer, le pide que se disfrace para que no sepa que es su esposa la que va a pedir ayuda o pedir palabra y sanidad para el hijo, para su hijo. Entonces le pide a su esposa que se disfrace para que el profeta no la conozcan. Seguramente, al ver que lo que Dios había hecho con él y él no había cambiado su actitud, él quería otra vez el favor de Jehová. Pero ahí había un varón, el profeta llamado Ahías, que era un varón que ya era anciano, ya sus ojos estaban un poco cansados, al parecer ya se estaba como cerrando sus ojos, casi quedando ciego. Dios le habla y le dice, bueno, vendrá la mujer de... Mas Jehová dijo, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por tu hijo que está enfermo, y así le responderás en cuanto viniere ella disfrazada. Entonces cuando entra la mujer, enseguida el profeta le dice, ven y... Dice, cuando oyó el sonido de sus pies al entrar por la puerta, dijo, entonces, entra mujer de Jeroboam. Increíble, ¿no, hermano? Como Dios revela, ¿no? Revela las cosas. Tenemos un Dios que revela, hermano, y Dios, para que ustedes vean que para Dios nada puede estar y puede ser ocultado. Dios conoce todas las cosas. Entonces él le manda un mensaje a Jeroboam. Le dice acerca de su futuro. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice por príncipe sobre Israel, y dice, y rompí, porque Dios fue el que permitió la ruptura, porque había que hacer algo con Israel, ya por cuanto te levanté mi pueblo por príncipe y rompí el reinado de la casa de David, te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, sino que hiciste lo malo. O sea, por eso cada vez que muere por así decirlo, la medida que tienen los escritores para poder, cuando un rey era bueno y un rey era malo, dice, y anduvo cuando un rey, como todos los reyes del norte, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, siempre dice, vean cuando ya muere uno, dice, y anduvo en los caminos de Jeroboam, su padre. Eso da a entender que fue un hombre malo, que fue un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y cuando moría algún rey del sur, ¿ya? No todos ahí igual fueron buenos, pero la gran mayoría sí, dice, y anduvo en los caminos de David, su padre. ¿Por qué? Porque la medida era esa, era Roboam, que hizo pecar al pueblo, llevó a la idolatría por el asunto de los becerros, y David, que estuvo siempre fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Ya? Por tanto, aquí dije, yo traigo mal sobre tu casa y la voy a destruir. Era una profecía tremenda para la casa de Jeroboam, que los perros iban a comer, ¿ya? Dice, el que muera de los hijos de Jeroboam en la casa, en la ciudad, lo comerán los perros, y los que mueran, ¿ya?, de los hijos de Jeroboam en el campo, la comerán las aves del cielo. Entonces ahora levántate y vete a tu casa, le dice a la mujer, pero tu hijo morirá y será el único que será enterrado. Y enterraron, murió el hijo de Jeroboam, y lo enterraron y lo lloraron todo Israel conforme a la palabra de Jehová, de lo que él había hablado. Cuando muere, ¿ya?, Nadab, y sucede en el trono a Jeroboam, es un episodio muy corto, lo que busca aquí el escritor. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo, cómo reinó, todo está escrito en las historias de los reyes de Israel. Y todo el tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar su hijo Nadab.
La apostasía, de aquí saltamos a los hechos del reino del sur. Aquí habíamos visto del versículo 12 hasta este momento, hemos visto los relatos, los hechos del reino del norte. Ahora en este versículo 21 en adelante, estos versículos relatan la historia de Roboam, del reino que quedó solitario, el reino del sur, este hijo de Salomón, y la apostasía. Aquí se narra la apostasía de Roboam y de Judá. Dice que Roboam era de 40 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que Dios eligió, y tenía por su madre, ¿ya? El nombre de su madre fue Naama, que era amonita. La influencia de su madre, la madre de Roboam, que fue una de las tantas esposas que tomó Salomón, fue una influencia grande para este muchacho, que luego pasó a ser el rey, el cual, por ser una mujer pagana, ayudó mucho en torcer el corazón de su hijo, y también luego que se torciera el corazón del pueblo para la idolatría. Y edificaron, dice, lugares altos. Cuando habla de los lugares altos, no es que edificaron en las montañas, en las cordilleras, no. Cuando habla de los lugares altos, que edificaron altares a otros dioses. Esa es la expresión. Cuando usted vea que edificaron altares altos, que edificaron a otros dioses y no a Dios. Y dice que fue tal la corrupción moral que tenía Judá, ¿ya?, que la sodomía era algo natural en aquel entonces. Y estuvieron e hicieron, dice, conforme a todas las abominaciones de las otras naciones que Dios había echado. ¿Se recuerdan cuando Israel llega para invadir la tierra de Canaán? Como eran los cananeos, el culto pagano que tenían con la adoración a otros dioses y adoraciones inmorales, donde también se sacrificaban niños, se quemaban niños vivos. Bueno, todo aquello, los hijos de Judá hicieron exactamente lo mismo. Luego de todo aquello, Sisac, ¿ya?, el rey de Egipto, sube a Jerusalén, y luego en el versículo 29 se relata la muerte de Roboam. Dice que los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Recuerden que nuestro profesor Moisés nos decía que estas crónicas de los reyes no son las crónicas que nosotros tenemos, sino que parece que era un libro aparte que tenían los reyes, donde ellos escribían sus hechos y se escribían sus historias. Dice que hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. O sea, nunca se apartó la guerra entre hermanos, porque los israelitas, a pesar de que unos eran del norte, otros eran del sur, siempre hubo guerra. Entonces, ¿qué le sucede en el lugar cuando ya muere Roboam? En el año, dice, 18 del rey Jeroboam, hijo de Nadab, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Salom. Y estuvo en todos los pecados, ¿eh?, en todos los pecados de su padre. ¿Ya? También aquí hay influencia, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que ser diferentes, ¿no? Así como estas madres, estos padres influenciaron para mal sobre sus hijos, nosotros tenemos una responsabilidad grande sobre nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlos por el camino correcto, de llevarlos por el camino que el Señor nos enseña, el camino moral en cuanto a vivir en esta sociedad, ¿ya? Y también llevarlos por el camino que guía, que es el camino de la salvación, para que ellos un día puedan también alcanzar, ¿ya?, y conocer a Dios. Reinó 3 años este varón Abiam en Judá,
y hizo lo malo como su padre, aunque esto no perjudicó el culto a Jehová, ¿ya? Sino que eh, y él no anduvo en los caminos de David, su padre, sino que anduvo en los caminos de Roboam. ¿Ya? Hizo lo malo, pero no fue desarraigado el culto a Dios, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Dios, por amor a David, no abandonó el pacto y le levantó un hijo, ¿ya? Este hijo que fue Asa, porque dice, por cuanto, más por amor a David, versículo 4, me llama la atención esto, ¿ya? Dice que más por amor a David, su Dios, la lámpara en Jerusalén, le dio lámpara a Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Dios y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías eteo. Dios siempre tenía en la memoria aquello. A David le pesó siempre lo que había hecho con Urías. ¿Se recuerdan ustedes? Ya lo analizamos en los capítulos anteriores. ¿Quién nace? Nace Asa, sucede a Abiam, ¿ya? En la tercera descendencia. ¿Quién fue Asa? Asa fue el primer reformador que hubo en el reinado después de esta decadencia que tenían estos reyes. Asa reina 40 años, él hace varias reformas en el país, dice que él hace muchas reformas, pero aún así los lugares altos, o sea, el culto a los demás dioses no fueron quitados. Qué increíble. Hizo tremendas reformas y se provocaron tremendo avivamiento, por así decirlo, en este tiempo, pero aún así era tanta la influencia que había en Judá, para qué decir en Israel, había pero en Judá en estos tiempos, que con todo lo que este gran reformador hizo, los lugares altos, los altares a otros dioses paganos, a Baal y a todo aquello, a Cera, no fueron quitados en medio de ellos. Para entonces indagar un poco más en la historia de Asa, que es las reformas que él hace, nos vamos a ir al paralelo que es el segundo de Crónica en los capítulos 14 y 15, cuando él es atacado por Cera, que era un ejército de los etíopes. Entonces el rey que se había hecho ya, Asa se había hecho de un ejército, un buen ejército, él clama a Dios y Dios le da la victoria en la batalla. Pero luego Azarías, que era un profeta que Dios había levantado, recuerden que en aquellos tiempos había muchos profetas, ¿ya? Profetas de Dios, ya algunos conoces, algunos profetas que son los más, por así decirlo, conocidos, pero había muchos profetas que Dios levantaba, ¿ya? En aquel tiempo, los videntes que Dios levantaba en ciertas instancias para los reyes. Y vino el Espíritu de Dios sobre él y salió al encuentro de Asa y le dijo, óiganme ustedes los de Judá y Benjamín, que va a estar con ustedes, si ustedes estuvieran con él y le busqueren y será hallado. ¿Cuáles fueron las respuestas de Asa? Entonces él hizo nuevas reformas mucho más amplias. Pero así todo. Luego, Asa se siente nuevamente amenazado por Egipto y él hace una alianza con Siria. Cuando él tuvo que ir a la batalla con Cera, con los etíopes, él clamó a Jehová y Dios le dio una tremenda victoria. Pero esta vez, en vez de confiar en Dios, él prefirió buscar refugio y hacer una alianza con los sirios. ¿Ya? En el capítulo 16 dice que en el año 30 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y le hizo guerra. Entonces él buscó asilo en el rey de Siria.
y por esto él fue duramente reprendido por Dios, porque él prefirió confiar en el ejército, en un ejército, hacer una alianza, en vez de buscar a Dios. No siempre, hermano. Los hombres, por muy de Dios que sean, a veces obran de la manera más adecuada, como Dios quiere que se pueda, que puedan actuar. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, Asa enferma de los pies, ¿ya? Asa enferma de los pies y toma el reinado su hijo Josafat. ¿Ya? Josafat sucede en su casa. Josafat fue corregente con Asa. Cuando decimos que fue corregente, que reinaron por un periodo, reinaron juntos, ¿ya? Porque su padre había enfermado. Entonces Asa toma el lugar de su padre. Entonces aquí ya nos encontramos en el mismo capítulo 15, en el versículo 23. Los demás hechos de Asa, dice, y todo su poderío, con todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, en ese libro que tenían ellos. ¿Ya? Más en los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar entonces su hijo Josafat, el cual siguió con las políticas mismas de su padre. Asa también fue un buen rey. ¿Qué acontece en este periodo? Que Baasa da muerte a Nadab y lo sucede en el reinado. ¿Ya? Aquí también. Vamos entonces ahora al capítulo 16, ¿ya? Donde encontramos una profecía contra Baasa, este varón que había dado muerte al hijo de Jeroboam. ¿Cuál fue la palabra que vino a través del profeta Jehú? Muy similar a la profecía o a las palabras que Dios le dijo a Jeroboam. Déjenme ahí. ¿Cuál fue la profecía? La profecía fue que venía una muerte para él y el castigo continuó igual que la casa de Jeroboam. Es muy similar. Entonces, dice, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab. El que Baasa fuera muerto en la ciudad, lo comerán los perros. ¿Se recuerdan que eso lo mismo iba a pasar con Robán? Bueno, eso mismo con Baasa. Y que estuviera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. De esa misma forma, porque Dios, hermano, era la idolatría lo que estaba matando, y se levantaba un rey más malo que otro en el pueblo. Ninguno trataba, por lo menos se esforzaba de hacer la vida más fácil o de encarrilar el pueblo a que buscara a Dios. Habían algunos pequeños, por así decirlo, chispazos, alumbramientos de que realmente el pueblo buscaba a Dios, pero era muy escaso porque la idolatría había llegado a un clima demasiado alto y la moralidad del pueblo había caído, pero a una decadencia tremenda. Aquí después aparecen dos reinados que son muy cortos, que es el de Elan y el de Zimri. ¿Ya? Más que nada Zimri es el que Dios levanta y toma para que dé cumplimiento a la profecía que Dios había levantado en contra del juicio de la casa de Baasa. El versículo 2 dice, así terminó Zimri a toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Jehová había proferido contra la casa de Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados que Baasa y por los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel. No es que Dios a su antojo dijera, bueno, ¿saben qué mal? Este me cae mal y yo no. Lo dice claramente. Era por todos los pecados. Escuche bien. Por todos los pecados y los pecados de él a su hijo. O sea, venía un padre que era malo, se levantaba un hijo que hacía igual lo malo. Entonces, ¿qué hicieron? Los cuales con ellos hicieron pecar a Israel y provocaron
a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se creían superiores y que su poderío podía hacer muchas cosas y dejaron a Dios. Por eso es que Dios traía juicio sobre sus vidas. Dios es justo y Dios tiene que castigar el pecado. Dios tiene que castigar la maldad. Por eso ayúdenos al Señor para que en nuestras vidas haya un camino de rectitud, como decía el salmista David. Que andemos en un camino de rectitud. Luego, bueno, Zimri, él muere de una forma también trágica. Él prende fuego, se encierra en el palacio, ¿ya? Porque dice, y el pueblo estaba en el campamento y yo decía, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Se enteraron que había matado a Baasa, ha conspirado contra el rey. Entonces él se metió a la casa, al palacio real, y le prendió fuego, y de esa manera él muere calcinado. Luego de esto se levantan dos reyes que tienen guerra entre sí, son reyes rivales en Israel, que son Tomni y Omri. Omri es el que más toma partido, por así decirlo, ¿ya? ¿Quién era este Omri? ¿Y cuál fue la cualidad que tuvo este rey, entre comillas? Lo más destacable, que él compra una ciudad, ¿ya? Dice que Omri compró a Semer en el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad y edificó Samaria. Fue lo notable que hizo dentro de las cosas que las otras no fueron notables, porque anduvo en los caminos malos de Jeroboam, ¿ya? Y de sus otros padres. Pero él instauró Samaria como la capital. Recuerden que Israel, en las tribus del norte, pasó a tener de capital Samaria. Luego se conoció también como Efraín, ¿ya? Por la grandeza de la tribu que era Efraín. Y Omri hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, e hizo, esto me llamaba mucho la atención cuando preparaba la clase, ¿no? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿ya? E hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Yo les decía, o sea, se levantaba un rey viendo la experiencia de lo malo que había hecho el otro, se levantaba otro y hacía lo peor, hacía más mal todavía. O sea, ni siquiera Omri, ni siquiera se acercaba a hacer algo más, fue más malo que todos los que se habían levantado, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, ¿ya? Y el pecado con el cual hizo pecar a Israel. Luego que él muere, le nace un hijo, ¿ya? Reinó en su lugar su hijo, que se llamaba Acab. Este nombre ya va a ser un nombre más conocido seguramente por muchos de nosotros los cristianos, sobre todo los que en alguna instancia tenemos la instancia de predicar en la iglesia. Hemos tomado más de algún sermón acerca de Acab y de su esposa, que es muy conocida, ¿ya? Acab comenzó a reinar Acab, ¿ya? Y reinó Acab, hijo de Imri, en Israel, Samaria, 22 años. Y Acab, escuchen esto otra vez, no es que, pero quiero ser reiterativo en esto para que tengamos cuidado, hermano. ¿Ya? Mire, es increíble, ¿ya? Y Acab, hijo de Imri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes. O sea, si Imri era malo, más que todos los otros, Acab era más malo que Imri. Así lo dice la Biblia. ¿Y por qué? Dice, porque le fue ligera cosa, o sea, no le importó absolutamente nada hacer la voluntad de Dios. Todo lo contrario, ¿ya? Él tomó por esposa a una mujer llamada Jezabel, que era hija del rey de los Sidonios, ¿ya? Esta mujer, la cual es mencionada en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y mencionada en la Biblia, Jezabel es símbolo digamos, de la idolatría máxima, ¿ya? De la idolatría máxima que pueda existir,
Jezabel es un símbolo, es un representante, por así decirlo, de la idolatría máxima que puede aparecer en la Biblia, de alguien que realmente haya sido idólatra y haya llevado al pueblo a una idolatría tal como esta mujer, Jezabel. ¿Qué hizo esta mujer? La particularidad que tenía ella levantó y edificó altares porque servía al dios Baal. ¿No? Y entonces en el capítulo ya 17, aquí ya comenzamos con apariciones de personajes que son ya un personaje que es muy, muy conocida. ¿No? Entonces aparece el rey, el ministerio del rey del profeta Elías, no, perdón, no del rey, ¿ya? Del profeta Elías. Entonces, Elías, que era tisbita, no se sabe de dónde venía Elías, ¿ya? Solo que dice que era tisbita, que era de los moradores de Galaad, ¿ya? Dijo, acá vive Jehová. Dios le dijo a Acab, vive Jehová, rey de Israel, en cuya presencia estoy, que no lloverá, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, él se presenta inmediatamente donde Acab y lleva una profecía muy fuerte. Le dice, acá no va a haber lluvia, no va a haber rocío. O sea, va a haber sequía de aquí en adelante. Y esto no va a acontecer hasta que por mi palabra, porque Elías, como era un profeta de Dios, la palabra del profeta era la palabra de Dios. Se dice, no va a haber palabra, no va a haber lluvia hasta que no sea por mi palabra. ¿Qué acontece? De ahí en adelante, bueno, Elías es alimentado en el arroyo de Kerit, ¿ya? Ahí en el arroyo de Kerit, él es alimentado. A él lo manda ahí, Dios lo manda y le dice, vuélvete, beberás del arroyo que yo te he mandado y también te alimentarán unos cuervos. Los cuervos le llevaban comida a Elías. ¿De dónde? No tengo idea. Dios solamente sabe de dónde le enviaba. ¿Ya? Y así dice que se fue conforme a la palabra de Dios porque era un profeta. Él obedecía a Dios. Y los cuervos le traían comida. Pero aquí acontece algo que me llama la atención. Siempre me ha llamado la atención el versículo 7 del capítulo 17. Dice que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces yo siempre me he preguntado, Elías obedece a Dios, lleva un tremendo mensaje a un rey que no va a llover. Obedece que se vaya a un arroyo y que allí Dios lo va a alimentar con lo que los cuervos le traían. Pero dice que a los días, ¿ya? Pasado algunos días, el arroyo se seca. ¿Se secó por qué? Porque había sequía en Israel. ¿Se recuerdan la profecía? Entonces yo siempre he preguntado, ¿cómo un profeta de Dios que hace la voluntad de Dios y Dios permite que se seque el arroyo? Y mientras pensaba, y no es que lo haya pensado ahora, sino que lo pensaba, esta reflexión viene de muchos años, ¿ya? Cuando estudiábamos esto antiguamente. Y es, hermano, una lección para nosotros. En cierta ocasión, y muchas veces vemos nosotros que, por ejemplo, con esta pandemia que nos está atormentando y que ya, gracias a Dios, parece que al parecer ya bien, va un poco en retirada, no lo sabemos, ya esperamos en Dios que sea así, y vemos que hermanos nuestros han fallecido de COVID, han partido, se han contagiado, se han enfermado, contagiado de una enfermedad que ha afectado a todo el mundo. Afecta a cristianos, a no cristianos, afecta a hijos de Dios y no a hijos de Dios. Entonces, lo que acontece con Elías es que él estaba sufriendo los efectos del pecado de otro. Y muchas veces a nosotros nos afecta el pecado de otro. Muchas veces. Muchas veces mueren personas, vemos cristianos que mueren atropellados en accidentes, ¿ya? Por personas ebrias o personas que están
sin sus facultades debido a las drogas, ¿ya? Son muertos inocentes. ¿Por qué? Porque son afectados por el pecado de otros. No es porque estemos en este mundo, nosotros no nos va a afectar nada. Sí, muchas veces. Pero tenemos la seguridad que Dios aún en eso. Dios es poderoso para cuidarnos. Y si tenemos que partir, partimos en los brazos del Señor, salvos. ¿Ya? Es una tremenda lección la que hay en este versículo 7. ¿Ya? Elías se le secó el arroyo, ¿por qué? Porque estaba sufriendo las consecuencias del pecado de Israel. Entonces, luego que acontece esto, se relatan dos milagros que hay en este mismo capítulo, que es cuando Dios envía a Elías, lo saca del lago de Kerib, ahí en la sequía, y lo manda a la casa de una viuda, la viuda de Sareptas. También puedo repetir, capítulo 17, 18, 19 son conocidos estos pasajes por todos nosotros, ¿ya? Entonces, estos dos milagros que son la provisión de Dios en la casa de la viuda, una mujer que tenía solamente un poco de harina y una medida de aceite para poder hacer el último pan para ella y su familia y después esperar la muerte, increíble, ¿ya? Porque el hambre era demasiado grande la que había, que lo único que hacía la gente esperaba comer lo último que tenía para luego acostarse y esperar la muerte. Y Dios envía a Elías a ese lugar y ahí se provoca el milagro que Dios le pedía primeramente a Elías. Le dice, bueno, dame a mí de comer y después haz para todo. Sucedió así y dice que nunca más hubo necesidad ahí porque no faltó el aceite ni faltó la harina en la casa de la viuda. Luego de eso acontece que se enferma de muerte el hijo de la viuda y Elías, el varón de Dios, también hay un milagro de resurrección, ¿ya? Él se recuesta sobre el muchacho, clama a Dios y el muchacho es sanado. En el capítulo 18 encontramos entonces ahora que Elías es enviado nuevamente a donde Acab. ¿Ya? Dice que pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces fue Elías a mostrarse, a presentarse frente al rey Acab. ¿Ya? Y Acab llamó a Abdías, que era su mayordomo, ¿ya? Porque era de gran manera temeroso Abdías, porque Jezabel ya había mandado a matar a los sacerdotes y a los profetas de Jehová. Y este varón de Dios había escondido a 100 de los profetas, los escondió de 50 en 50, era un hombre muy temeroso. Entonces Elías dijo Acab a Abdías, anda por el camino a la fuente de agua de los arroyos y ver si acaso hallaremos hierba con que conservaremos la vida. O sea, en el palacio que debiera haber abundancia, o por lo menos las alacenas debían haber estado más preparadas, ya no quedaba absolutamente nada. Entonces Elías se encuentra con este varón, ¿ya? Entonces ahí encontramos que le da la orden y le dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscar a Elías, ¿ya? Y todos han respondido, no está aquí, y a reino y naciones han hecho jurar que no te han hallado. Entonces, ahora pues, dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y Elías le dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré ante él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, ¿ya? Porque Acab lo estaba buscando, ¿ya? Porque recuerden que Elías le había dicho a Acab que iba a cesar la lluvia y el rocío hasta que por su palabra, la palabra que sale de su boca, la boca de Elías, no iba a volver a haber lluvia, ¿ya? Entonces cuando Acab vio a Elías, ¿ya? Aquí
está el pasaje que, si hay un pasaje de Elías, como le dije, conocido, aquí está el pasaje más conocido quizás del profeta Elías, junto con la ocasión cuando Elías es llevado en el carro de fuego. Pero este es uno de los pasajes que debe ser uno de los pasajes más predicados en cuanto al profeta Elías. La ocasión del monte Carmelo, ¿ya? Cuando Elías desafía a Acab. ¿Ya? Dice que Acab convocó a todos los hijos de Israel, ¿ya?, al monte. Y los convoca ahí. Entonces Elías le da un mensaje al pueblo. Los reprende. No era un mensaje liviano, no era un mensaje de, oh, ¿cómo están? Ya va a venir agüita, ya viene. No. Le dice, bueno, ¿ustedes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar en dudas? Dice claudicar. ¿Hasta cuándo ustedes piensan van a estar en dudas? ¿A qué Dios realmente van a servir? Entonces dice, si para ustedes Jehová es Dios, sigan a Dios. Pero si Baal es su Dios, ¿ya?, vayan entonces en pos de Baal. Es muy similar, distinta la forma del mensaje, pero es muy similar al mensaje que hace Josué, ¿se recuerdan? Cuando le dice en el último mensaje de Josué. Bueno, ustedes vean. Vean ustedes a qué dioses sirven, a los dioses de aquí, de los cananeos, de los cuales echamos de vuestra tierra, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es muy similar, o sea, decían, ustedes van a servir a aquellos dioses que realmente no son dioses, eso está diciéndole realmente Josué, pero yo y mi casa sí servimos al verdadero Dios. Y Elías le dice exactamente lo mismo. Entonces Elías le dice al pueblo, solo yo he quedado profeta más de Jehová, de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces aquí viene el gran desafío. Y pide 2 bueyes. Piden 2 bueyes. Escojan ustedes uno y córtenlo en pedazos. Y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de eso. Y yo prepararé el otro fuego y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo de él. Entonces, bueno, ahora ustedes invoquen a su Dios. Invoquen al Dios. Y dice que empezaron los profetas, luego lo repetí, es conocido, invocaron al Dios de Baal, gritaban, tuvieron toda una mañana haciendo alboroto. Incluso Elías ya llegó a mofar de ellos, griten más fuerte. Quizás su Dios está durmiendo. Griten un poquito más, a lo mejor tuvo que ir a hacer un trámite, ¿no? Ya va a volver y lo va a... Y no pasaba nada. Entonces Elías, ya si era difícil prender la leña, Elías dijo, tomen 12 piedras de acuerdo al número de las tribus de Israel, ¿ya?, y edificó ahí un altar. Lo primero que hace es edificar un altar. Porque altar significa, recuerden que altar, la expresión altar significa matadero. ¿Ya? Cuando uno quiere tener una verdadera adoración a Dios, lo primero que debe edificar uno es un altar. ¿Por qué? Porque yo voy a sacrificar. Recuerden que Pablo dice que hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿ya? Y el sacrificio se presenta en el altar, ¿ya?, en el matadero. O sea que yo tengo que morir, mi sacrificio tiene que ser un sacrificio que sea agradable a Dios. Entonces tomaron y preparó la leña, dice, y cortó los bueyes en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros de agua, ¿ya?, y mojen la leña. Tiraron agua. Dijeron después, hagan una zanja, ¿ya?, ¿ya? Y dice que alrededor el agua corría por alrededor del agua y llenaba la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y oró a Dios. Clamó a Dios. ¿Qué acontece con ellos?
sigo con el relato bíblico para ser fidedigno todo esto y que no sean mis palabras. Le dice, respóndeme Jehová, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová el Dios y que se vuelvan a ti el corazón de ellos. Y cayó el fuego de Dios y dice que consumió el holocausto y aún dice que el agua que estaba alrededor en la zanja fue consumida por el calor. Entonces Elías dijo, prendan a los profetas, agarren a los profetas de Baal para que no escape de uno. Y los tomaron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí les cortó la cabeza. Qué tremenda victoria. Qué tremenda victoria. ¿Qué aplicación hay para esto? Dice que Elías mojó el altar. Si Elías decía, yo me imagino que tiene que haber dicho, yo no quiero que si esto se prende no vayan a decir, bueno, es que había una chispa por ahí que prendían. O sea, Elías quería que no hubiera ningún vestigio, ningún rasgo de algo humano que podía haber hecho alguna intervención para que el poder de Dios cayera. A veces nosotros pensamos que por cantar mucho en un culto, a mí me gusta la adoración, me gusta el canto, hay que adorar a Dios, hay que alabar al Señor, hay que exaltar su nombre. Pero hermano, no es por lo que yo haga en el culto, no es porque yo cante mucho, no es porque yo adore mucho, es que va a haber más poder de Dios. El poder de Dios desciende verdaderamente cuando en la iglesia y en su pueblo hay una verdadera santidad y los verdaderos profetas de Dios, que son los predicadores, los que enseñan la palabra del Señor, son los que realmente, por la palabra que Dios da a través de ellos, es que baja el poder de Dios. No es por lo externo, no es por lo que yo hago, es por lo que Dios quiere hacer sin ninguna intervención humana. Entonces Elías le dijo acá, sube y come y bebe, porque la lluvia que será grande. Entonces Elías ora por lluvia y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y subió y miró y no veía nada. Volvió a subir nuevamente y le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de mi mano. Le dijo, bueno, corre, unce tu caballo, ¿ya? Porque la lluvia que viene es grande. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Capítulo 19. El capítulo 19 nos muestra a este tremendo hombre que había hecho esta tremenda hazaña, este tremendo poder de Dios que se manifestó a través de él. Y esto es para que usted vea, hermano, que no es porque Dios en un momento nos use y se manifiesta a través de nosotros, quiere decir que siempre las victorias van a estar ganadas y siempre vamos a ser los fuertes, ¿ya? Sino que también de repente vamos a sentir un miedo a algunas cosas o temor a algunas cosas. Acá dio a Jezabel la nueva, le dijo, oh, mira, me imagino, mira lo que pasó. Bueno, Elías realmente oró y fue prendido fuego y decapitó a los sacerdotes de Baal. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace esta mujer? Le dijo, mándale un mensajito a este tal Elías y dile lo siguiente, que aún me añadan o me quiten los dioses, que su cabeza no estará de aquí a mañana a esta misma hora como la de estos sacerdotes a los cuales él le ha cortado la cabeza. Viendo el peligro, él huyó y vino a Berseba, que está en Judá, y allí dejó a su criado. Y dice que se fue por el desierto y caminó y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Señor,
¿Por qué no me quitáis la vida? Hermano, un hombre que había tenido una tremenda victoria va arrancando de una mujer. Bueno, a veces sí. Y a veces también arranco de mi señora, de mi esposa, ¿no? Cuando a veces no quiero hacer algo bien, tengo que arrancar. Es una broma, hermano. Esta es una mujer tremenda, como le dije, que Jezabel es símbolo de la idolatría y del paganismo. Más grande, huye de esta mujer. Este tremendo, que había hecho una tremenda obra. Y se echó a ir, y se echó a dormir, y un ángel lo confortó, porque Dios no abandona a los suyos, ¿ya? Y el ángel le da de comer. Entonces le miró, ¿ya? Y aquí en su cabeza le puso una torta cocida, ¿ya? Y volviendo al ángel de Jehová, por segunda vez le tocó diciendo, levántate, porque largo camino te resta que andar. Entonces se levantó, comió, bebió, tomó fuerza, y se fue y caminó 40 días hasta que se fue al monte Horeb. Y ahí se quedó debajo, se metió a una cueva en el monte Horeb. Ahí se escondió de esta mujer. Hasta aquí también viene un pasaje muy conocido, cuando Dios le visita. Entonces le dice, ¿qué haces ahí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Sentía un vivo celo. Tuvo miedo realmente. Tuvo miedo Elías. Y es normal tener miedo, hermano. Y él le dijo, sal fuera y ponte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes. Después dice que vino un temblor que quebraba las peñas. Y en esas dos ocasiones Elías dijo, ahí está Jehová. El poderoso viento rompía, ¿ya? Y dijo, ahí está Jehová. Pero Jehová no estaba ahí. Después vino un terremoto, después de esto vino un terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y cuando oyó Elías un viento apacible, ¿ya? Un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro y salió y se puso, porque ahí venía Dios. No siempre es lo espectacular de va a estar Dios. A veces Dios está en las cosas más sencillas. Encontramos a Dios. A veces en las reuniones más sencillas encontramos a Dios. A veces los cultos, hay un mensaje ahí en el libro de Amós, los peligros de un culto muy hermoso. ¿Cuál es el peligro de un culto muy hermoso? Que a la final pasa a ser un culto para que yo me deleite y no para que se deleite Dios. Creemos que lo espectacular Dios va a hacer. Sí, Dios también se hace, pero muchas veces Dios está en las cosas más sencillas, como en esta ocasión. Y ahí le vuelvo a repetir, he sentido un vivo celo, y Dios le dice, bueno, hay 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Y termina el capítulo 19 con el llamamiento de Eliseo. Partiendo de allí dice, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última, y pasando el día delante de él, echó sobre él su manto. Era una expresión de decir, bueno, tú eres el escogido. Entonces, dejando los bueyes, corrió ante Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, porque ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Y era Dios que estaba llamándole. Y volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. En el capítulo 20 ya encontramos, ya estamos finalizando ya el primer libro de los reyes. Encontramos dos campañas de guerra que el rey Acab enfrenta contra
contra Siria. En las dos primeras campañas obtiene la victoria de parte de Dios, porque Dios levanta unos profetas para que vaya tranquilamente a la batalla. El versículo 13 dice: aquí un profeta vino a Acab, rey de Siria, ya ha visto, dice, la gran multitud, aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Dios siempre le estaba dando, lo vuelvo a repetir, no es que Dios castigara a Israel por castigarlo, sino que los castigaba y los abandonaba debido a que ellos abandonaban a Dios. Entonces Dios le dice, bueno, es para que tú sepas que por mi mano vas a ganar la batalla. La segunda campaña, otra vez contra los sirios, ¿no? Y Dios nuevamente le dice, fórmate un ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, carro por carro, luego pelearemos con ellos y veremos si los venceremos hoy. Y lo hizo así. Entonces, Dios siempre estaba dándole señales a los reyes y al pueblo para que ellos se volvieran a Dios. Luego de esto, Acab es reprendido porque él perdona la vida de Ben-Hadad, el rey de los sirios, ¿no? Entonces, Acab él es reprendido y viene aquí una reprimenda y viene una sentencia contra la casa de Acab. Entonces, en el capítulo 21, acontece también un hecho lamentable para Acab. Tenemos que señalar y decir que Acab era un rey, si bien es cierto, con un carácter bastante débil, porque él era gobernado casi por Jezabel. Jezabel tenía mucha influencia sobre el rey. Entonces él era un poco como gobernado casi por esta mujer que había tomado por esposa. Y aquí está el caso de la viña de Nabot. Había una viña, ¿ya? Dice, pasada estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, ahí el rey de Samaria. Y Acab habló con Nabot y le dijo, véndeme tu viña porque está buena. Entonces, está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta si te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió acá, guárdeme Jehová que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Se le dijo en pocas palabras, no te puedo dar la heredad que mis padres obtuvieron, o sea, esto lo tengo por herencia y seguramente se lo iba a heredar a sus padres. Y Acab se fue triste a su casa, ¿no? De hecho dice la Biblia que él se acostó, ¿ya? Y durmió y no comió. Era algo muy normal en los reyes. Recuerden que los reyes, ellos se mandaban sus tremendos banquetes en las noches antes de comer. Y cuando estaban tristes ellos no comían nada y se iban a acostar. Y Jezabel, su mujer, le preguntó por qué está decaído, por qué estás triste hoy. Y él le contó que Nadab no le quería vender la viña. Y ella trama un complot contra Nabot y lo manda a asesinar. Luego que lo asesina, Jezabel le dice, bueno, quédate tranquilo porque ya la viña es tuya porque Nabot ha muerto. Y aquí en el versículo 21 del 17 del capítulo 21 viene la predicción contra la casa de Acab y de Jezreel, lo que Dios iba a hacer con ella. Y mandó Dios a Elías nuevamente para que le llevara. Elías era una piedra, por así decirlo, en el zapato, una pulga en la oreja para el rey Acab. Debe haber sido el profeta más odiado, bueno, sí lo era, por lo menos por Jezabel, el profeta más odiado que había tenido. Así que le mandó nuevamente para que le llevara las noticias de lo que había hecho, que ya había llegado al colmo para Dios, lo que habían hecho con Nabot. Y le dijo, así
le dirás, ¿no mataste también y has despojado? Y le volverás a hablar diciendo, así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre, tú misma. Y acá dijo Elías, me hayan amado enemigo mío, y respondió, te he encontrado, porque te ha venido a nacer lo malo delante de Dios. Entonces, Dios le dice, bueno, este iba a ser el triste final para Acab, ¿ya? Y de Jezabel también he hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Y el que de acá fuere muerto en la ciudad, nuevamente los perros comerán, y los que mueran nuevamente en el campo, las aves del cielo lo comerán. Porque fue en gran manera abominable, y caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron a los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Entonces, cuando Acab escucha esta tremenda, cómo iba a terminar su vida, la triste y lamentable vida que tuvo, y su muerte iba a ser más lamentable aún. Dice que rasgó su vestido y puso cilicio, algo que era normal cuando había arrepentimiento. ¿Ya? Y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces dice que vino la palabra de nuevamente a Elías, anda nuevamente y háblale a Acab. Y dice, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino lo traeré sobre su hijo, el mal sobre su casa. Entonces, Dios perdona la vida de Acab, que no muriera de esa manera, pero sí el juicio vendría sobre su hijo. Y el capítulo 22, aquí también hay una tercera campaña contra Asiria, nada más que aquí tiene la ayuda de Josafat, que era el hijo de Asa, un rey de Judá. ¿Ya? Y aquí se levantan unos profetas mentirosos, los cuales abundaban en Israel. Recuerden que lo que decía nuestro profesor Moisés al principio, cuando Salomón mata a lo último de los sacerdotes de la línea de los avatar de la línea sacerdotal, colocan hay nuevos sacerdotes, los cuales no se atrevían a decirle a los reyes y enfrentar a los reyes como lo enfrentaba Elías. Siempre, por así decirlo, le llevaban el amén o no contradecían las políticas que tenían los reyes. Y pasaba mucho con estos profetas. Entonces animaron a Acab y le prometieron que fuera a la batalla. ¿Por qué? Porque iba a obtener la victoria. Pero Josafat lo insta que realmente busque la verdad y busque un verdadero varón de Dios. Entonces el rey de Israel respondió a Josafat, hay un varón. Dijo Josafat, ¿hay algún profeta por el cual consultemos? O sea, ¿hay algún verdadero? Josafat sabía que no estaban diciendo la verdad. Entonces Josafat dice, ¿hay algún profeta que realmente consultemos y nos diga la verdad? Y acá le responde, sí, hay uno, Micaías, pero él nunca me profetiza para bien. Estaba en pecado el hombre, ¿cómo le iban a profetizar para bien? ¿No? Tenían que decirle las cosas que estaban pasando. Y Micaías profetiza la derrota que iba a tener el rey Acab. Entonces Acab le dice, ¿viste? ¿No te dije yo? ¿No te dije si él nunca me dice que realmente yo voy a ir a la victoria? ¿Qué hace el rey? No le hace caso y va a la victoria. Entonces subió pues el rey con Jeroboam, rey de Judá, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte vestidos. Y el rey de Israel disfrazó y entró en la batalla. Pero el rey de Siria sabía de la manera que iba a entrar Acab a la batalla. Dice, murió pues el rey
y fue traído a Samaria y lo sepultaron en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó no están escritas en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces así vamos culminando y aquí comienzan los reinados de Josafat y Ocosías. El resumen del reinado de Josafat sobre Judá que lo encontramos al final del libro. De esta manera, hermanos, terminamos y concluimos el primer libro de los reyes. Esperando que este estudio sea de bendición para ustedes, así como lo es de bendición para nosotros. Hay muchas aplicaciones prácticas. Vean los videos, lean la Biblia, lean las aplicaciones que hace nuestro hermano Pablo en el comentario ungido que el Señor le ha dado. Así que y será de mucha edificación para ustedes. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que el Señor les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información, visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.